Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Pues con este tema difícil del voto nulo, aquí hay muchas diferencias de opinión, más bien mías con las de ella. Sí, un poco en términos de legalidad estoy de acuerdo. Legalidad, sí. Quien tiene más votos gana, sea por 1, por 3, por 5, los que sean. No, me refiero un poco a legitimidad. Y en términos de legitimidad, me parece que lo que estamos viviendo en el país es justamente eso, es decir, la Casa Blanca, el conflicto de interés con el secretario de Hacienda, le ha quitado legitimidad y le hace la vida más difícil. Yo creo que queda bastante claro que le hace la vida más difícil políticamente a quien tiene una falta de legitimidad evidente. ¿Por qué no fue el presidente a Davos, por ejemplo? Porque cuando sabe que en Davos el tema fue corrupción y conflicto de interés. Entonces, claro que no va a ir, le hace la vida más difícil. Por eso pienso que algún efecto tiene. Digo, a lo mejor no es el efecto deseado, que ahorita me gustaría que lleváramos allá, pero bueno, no sé. A ver, Orlando. Retomo la inquietud. A ver, yo creo que sí puede haber un efecto muy tangible si separamos lo que consiste el funcionamiento de un régimen político. Es decir, el régimen político en un primer momento, se define a partir de el acceso a los cargos, que es la elección. Pero hay un segundo momento que es el ejercicio del poder, que es ya el gobierno. Ahora, efectivamente están conectados, porque el que gana la elección va a ser el ejercicio de gobierno. Por supuesto que si hay esa manifestación electoral en esos términos planteados, lo idóneo es que los que ganaron recojan, tomen nota, se hagan de esa inquietud, de esa bandera para el ejercicio de gobierno. Y es ahí donde uno esperaría que el político tuviera la sensibilidad como para hacerse de esas demandas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en general? Que quien llega a la presidencia municipal, quien llega a la gobernatura, tiene que gobernar con el entramado institucional del que dispone. Eso significa que el diseño él no lo hizo. Él llega, se para ahí, dice, a ver, ¿dónde estoy? Y lo que tiene es lo que se construyó en un régimen político autoritario. Pero eso es en el Ejecutivo, pero estoy también hablando del Legislativo. Ellos sí tienen chance de cambiar el sistema. Claro, pero el asunto está en que lo hacen a partir de la correlación de fuerzas que tienen. Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, todo el mundo, incluso el ciudadano, hace ciertas decisiones con base en restricciones, información, intereses y preferencias, más o menos. Entonces, los legisladores y los políticos también más o menos van hacia allá. Cada uno va a cuidar sus bases electorales y partimos de un supuesto. El supuesto es que todos los grupos son homogéneos y todos quieren modificar el statu quo. Y me parece que eso es un mal supuesto, porque justamente las elecciones lo que reflejan como colectivo es que no necesariamente lo que yo quiero en individual se traduce en la preferencia social colectiva. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, porque partimos del supuesto de que ese porcentaje de votos nulos tendría superioridad sobre el otro, de aquellos que no hacen uso de ese voto nulo. La pregunta sería, ¿a quién se le da mayor legitimidad? ¿Aquel que protestó o aquel que claramente hizo uso, por así llamarlo, transparente de su preferencia por un partido político? Bueno, déjenme hacerle la pregunta de otra manera. Y ya, terminamos. Insisto. A ver, okay. Alejandro, me voy con Alejandro si me permites. Si me permiten ustedes. Vamos a ver que ustedes se meten en un partido político o están en un partido político, contienden por las elecciones. Ustedes, no el cínico que dice aquí Víctor. ¿No? Yo votaría por mis colegas. No, y ganas las elecciones, pero con un voto nulo, pues más o menos del mismo tamaño del que tú ganaste, con el que tú ganaste. ¿Cuál sería tu actitud? Tú eres el legislador. Yo soy el legislador. El recién electo. Mira, mi actitud obviamente sería buscar cambio, por supuesto. Te estaría dando un mensaje, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero mira, tienes razón. O sea, ciertamente es una forma también un tanto de presionar a la clase política, ¿no? Es una salida que quizá algunos lo lean de esa manera, ¿no?
Mira, si vamos un poquito a la historia, yo creería más en el voto en contra. ¿Pero en contra de qué? ¿Qué ocurrió en 1988? O sea, mucha gente salió a votar por otras alternativas, no salió a anular su voto. No. Salió a votar por otras alternativas tampoco. En contra de, en ese momento, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y yo creo que esto generó a quienes llegaron en ese momento al poder en realizar una serie de reformas y de cambios importantes. Entonces, por lo menos esta lección la hemos aprendido en varios momentos de la historia. No tenemos una experiencia con respecto al voto nulo. En primer lugar, porque no está legislado como, me parece que en Colombia sí está legislado el tema del voto nulo, en donde sí hay la posibilidad de que obteniendo determinado porcentaje tendrían que cambiar candidatos y demás. Aquí no lo tenemos. Y yo creo que no lo vamos a tener. No, pues no. Entonces, seguro que no. Entonces, esto ya de entrada, por lo menos a mí me invitaría a votar, a utilizar mi voto de una manera mucho más efectiva e instrumental. ¿Qué sería? Pues votando en contra de aquello con lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero votando por alguien. Es más bien, es el voto en contra, no el voto a favor de alguien, sino el voto en contra de alguien. Nos tenemos que ir casi en 2 minutos, entonces una última reflexión en ese sentido. Víctor, voto. No, pues es muy cierto, el voto en contra es más eficaz. El problema es que a diferencia del 88 no hay un malo identificado, sino tenemos 3 partidos principales y los 3 nos generan mucho descontento, creo que a la mayoría de los ciudadanos. Entonces, ¿a quién castigamos? ¿A cuál de los 3? Igual los partidos pequeños no generan mayor consenso. Sí, yo creo que ahí sí difiero con mis colegas. Hay un partido que creo que sí está ganando un cierto consenso. Un partido de reciente creación que es muy probable que logre, en una primera elección, logre su registro de manera fácil. Y que, por supuesto, tiene un personaje que los acaudilla y que se está perfilando para 2018. Ojo. Sí, pues sí. Eso puede suceder, pero... No, pero a ver, el argumento no era ese. El argumento es quién es el voto en contra, quién unifica el voto en contra. No va a ser Morena. Morena va a alcanzar su registro. Sí, pero vamos a votar contra Morena. De ahí a... Por Morena. No, por Morena. O sea, es el voto en contra de los tres principales. En contra de los 3 principales. De los 3 principales. Yo lo veo difícil que Morena logre conjuntar el voto contra todos. Y yo creo que en este momento ahorita lo que más le interesa es ganar el registro, por supuesto, eso es parte de la ruta crítica. La meta sí, a corto plazo. Pero yo creo que una parte de esos votos que no se van a ir al nulo ni a eso. Trae un efecto sobre el sistema de partidos. Sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes, Orlando, un último comentario, tenemos medio minuto. Nada, pues me parece importante señalar que efectivamente el voto nulo tendría un impacto limitado, la verdad. Me parece que el gran problema del voto nulo es que no define ninguna preferencia. O sea, bajo el supuesto de uno es el legislador, ¿no? Dice, bueno, entiendo que es como una protesta, pero exactamente ¿qué? ¿Qué voy a hacer para dar cabida a esa protesta? ¿En qué consiste? Creo que eso es complicado. Bueno, yo no la veo así de complicada. Para mí la protesta clara de todo el mundo ahorita es el problema de corrupción. Clarísimo. Y más que cualquier otro, por mucho. Y si hay un voto nulo, me parece, si hubiera hoy el voto nulo, sería por ahí. Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Esa es mi impresión. Yo creo que se aglutina mucho esa situación, pero bueno. Digo, tenemos que ir ya. A preguntarle a los ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Es otra. Sí, pues sí. Tienes razón, yo quién soy, pero más que un ciudadano, uno, nada más. Y ya. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, José Alejandro, muchísimas gracias, Orlando. Enrique. Muchas gracias. Un placer con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también les agradecemos muchísimo su preferencia y les invitamos a la próxima edición de SEI en Contexto. Muy buenas noches.